Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, día viernes. ¿Alguna duda o consulta que quieran realizar? Si no tenemos más dudas o consultas, vamos a dar comienzo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo la clase anterior? En la clase anterior estábamos analizando cómo resolver un sistema de varios grados de libertad sin amortiguamiento todavía, que estaba sometido a una fuerza, y esta fuerza estaba sometida en los distintos grados de libertad. ¿Ya? Puede que en algunos grados de libertad nos sometamos a fuerza, eso es indistinto, pueden ser, el F2 puede ser igual a 0, pero el F4 puede ser un valor seno, un coseno, o alguna fuerza arbitraria que nosotros queramos definir para ese problema. ¿Ya? Simplemente es que tenemos y hay un set de fuerzas aplicados en los grados de libertad. ¿Ya? ¿Y cómo resolvemos eso? Obviamente nuestro sistema va a seguir siendo acoplado, por lo tanto tenemos que desacoplarlo de alguna forma. Y por eso vamos a tratar de ver si podemos asumir una solución similar a la que teníamos anteriormente para el sistema en condiciones libres, y era usando las formas modales. ¿Ya? Y usando las formas modales podemos desacoplar el sistema y vemos que finalmente nuestra función queda de la forma masa, ¿verdad? Equivalente por los valores de amplificación para cada uno de los modos, más una rigidez equivalente por el vector de desplazamiento que nos define la amplitud que va a tener nuestras formas modales, igual a una fuerza equivalente por modo. Y esta fuerza equivalente por modo es simplemente el modo traspuesto por el vector de fuerza aplicado sobre el sistema. ¿Ya? Y después de eso, vimos cómo encontrar las condiciones iniciales y sabíamos que íbamos a llegar a algo muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero en este caso definimos cuál es la condición inicial para la función de amplificación en desplazamiento y en velocidades, y después nosotros teníamos que formar la solución de nuestro problema. Iba a tener dos partes. Este QR está formado por una homogénea y una particular. Y de ahí en adelante es lo mismo que habíamos visto durante el semestre al inicio, que era cómo resolver un sistema de un grado de libertad con carga aplicado sobre nuestro oscilador, en el cual dividimos la solución homogénea, que en este caso la sabemos, A seno de omega n de t más B coseno de omega n de t, más la función particular que depende de cómo sea este PR. ¿Ya? Y ahí lo resolvemos, y obviamente las condiciones iniciales se evalúan con toda la función completa, QR más homogénea más la solución particular. ¿Ya? Y habíamos llegado hasta ahí y habíamos visto un pequeño ejemplo donde aplicábamos esto y después podíamos solucionarlo a través de la integral de Duhamel. Si no queríamos usar la homogénea más la particular directamente, usábamos la de Duhamel, y ahí tenemos que acordarnos que directamente cuando veíamos la integral de Duhamel, nosotros podíamos, en este el único caso en el cual nosotros podemos directamente, un segundo, dándole entrar a algún compañero, listo. Esta es la única solución en la cual podíamos combinar directamente la solución homogénea en condiciones libres con la evaluación de las condiciones iniciales, más la función que nos da la respuesta homogénea. Y esto era porque la integral de Duhamel trabaja viendo cuál es la respuesta dado de un pulso en adelante. Entonces este es el único caso en el que podemos combinar directamente estas dos respuestas. En las otras, si usamos, como vimos acá arriba, simplemente para recordar lo que habíamos visto al principio del semestre, si nosotros vemos en esta forma nuestra solución, tenemos que evaluar las condiciones iniciales con toda la función directamente, ¿ya? Con la homogénea más la particular. Y ahí se encuentra A y B para ese sistema. Y después vimos un ejemplo de un sistema que teníamos con cargas de senos y cosenos aplicados sobre el sistema, ¿ya? ¿Y qué nos quedaba la respuesta? Nos quedaba un factor de participación modal que iba a ser este desplazamiento
estático para la amplificación del modo, y después teníamos un factor de amplificación dinámico, ¿verdad? Que nos indicaba según la relación entre la frecuencia natural de nuestro oscilador, que representa cómo se está moviendo el modo R, con respecto a la frecuencia forzante de nuestro sistema. ¿Y qué pasa acá? Mientras las frecuencias forzantes sean un poco distintas, este factor de amplificación va a ser más bajo. Si estas dos son iguales, esto tiende a 1 y por lo tanto esto tiende a infinito. Es decir, entramos en el problema de resonancia y vamos a ver resonancia en nuestro problema, ¿ya? Entonces, a continuación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo que nos preparó el profesor Pedro Soto. Voy a proceder a compartir el video. ¿Todos ven el video sin problema? ¿Se acuerdan de las reacciones para saber que estábamos? Perfecto, muchas gracias. Entonces, voy a poner play. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este problema? Estamos viendo es inicialmente el profesor Soto tiene un elemento, voy a parar un segundo para explicar acá arriba, un segundo, ahí sí ven el puntito rojo sobre el video. Perfecto. Entonces, en la parte de arriba, el profesor Soto que puso un elemento forzante. Entonces tenemos un elemento de 2 grados de libertad, ¿verdad? Un piso y otro piso, y acá arriba tiene nuestro sistema forzante. ¿Qué hace ese sistema forzante? Vibra, ¿verdad? Tiene, es un shaker que genera un movimiento en la parte superior y vamos a ver qué pasa con el sistema a distintos rangos de frecuencia. Entonces, viendo como el ejemplo que nosotros teníamos, nosotros íbamos a ver que nuestra respuesta del oscilador iba a estar en función de cuán cerca esa amplificación para ese modo iba a estar dependiendo de cuán cerca estaba la forzante de la frecuencia natural de ese modo. Entonces, en este punto, voy a poner play, en este punto lo que estamos viendo es simplemente nuestro sistema que está haciendo con una frecuencia baja, es decir, un periodo más alto, y que es el periodo del primer modo de la estructura. Entonces vemos que los dos grados de libertad se mueven en la misma dirección, ¿ya? Entonces tenemos nuestro sistema forzante y obviamente vemos representar el primer modo de nuestro sistema. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer el profesor Soto ahora? Va a empezar a aumentar la frecuencia del sistema para tratar de ver si podemos excitar el sistema de tal forma de empezar a ver el segundo grado de libertad, el segundo modo de vibrar de la estructura, ¿ya? Y en el segundo modo, ¿qué deberíamos empezar a ver? Deberíamos empezar a ver este moverse en contrario con este. Entonces ahí empezamos a ver el segunda forma modal de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque estamos llevando la frecuencia natural de nuestro shaker a algo cercano a la frecuencia natural del modo de vibrar número 2 y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en nuestra respuesta del sistema? Como nos acordábamos, el factor de amplificación empieza a dispararse, entonces empieza a entrar en resonancia, ¿ya? Porque no llego y esto no empieza infinitamente a crecer, porque obviamente hay cierta disipación de energía por amortiguamiento, por roce entre las secciones, y lo que vemos ahora es la representación del segundo modo, que si nos acordamos es cuando esto se mueve en una dirección, este se va a mover en otra, y obviamente dependiendo cómo estaba estructurado esto, las rigideces, íbamos a tener que el desplazamiento de este va a ser mucho mayor que este, pero en sentido contrario. Entonces por eso vemos ese sistema moviéndose. Entonces, un poco lo que nos preparó acá el profesor Pedro es para ver que lo que estábamos viendo en clase, si nosotros lo aplicamos, podemos llegar a soluciones similares y poder ver nosotros la representación de los modos. Entonces, un poco para volver a los apuntes, conversar y ver si hay alguna duda o consulta. Yo voy a dejar el video en la página web para que lo puedan revisar con calma, porque obviamente con el streaming no se ve completa lo bueno que uno quisiera el video, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estaba hablando? Lo que nosotros estamos viendo es cuánto amplifica la respuesta acá del factor de amplificación dinámico según la relación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor Soto? Primero,
generó que nuestro oscilador, el shaker, vibrara a la frecuencia natural que tenía el primer modo de vibrar. Y por lo tanto, si yo veo la solución completa, que siempre yo me tengo que acordar, ¿verdad? La solución que yo quiero en mi sistema siempre va a ser U de t, va a ser la sumatoria de i igual 1 hasta el número de modos que yo tenga de la forma modal multiplicado por la respuesta en el tiempo de la función de amplificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy cercano al primer modo, el Q de R, el que corresponde a Q1, que sería la primer modo de vibrar de la estructura, tiene un factor de amplificación alto. Y por lo tanto, la respuesta completa de mi oscilador va a estar controlada principalmente por un factor de amplificación que está asociado al primer modo de vibrar de la estructura, ¿ya? Mientras que cuando yo tengo, después yo acelero, aumento la frecuencia de mi shaker en la parte superior para llevarlo al periodo que corresponde el segundo modo. ¿Qué voy a hacer? En el primer modo este factor de amplificación disminuye y el factor de amplificación del segundo modo se amplifica, empieza a crecer y por lo tanto ahora la respuesta de mi oscilador completo va a estar controlada por el segundo modo, ¿ya? Entonces es importante cuál es la frecuencia con que yo estoy excitando mi estructura, si corresponde al primer modo, si corresponde al segundo, al tercero o al modo que tenga la estructura, y vamos a ver que esa combinación, según esos factores de amplificación, es la respuesta total que voy a tener. Entonces, primeramente uno dice que típicamente las estructuras, dependiendo de cuál es la masa traslacional que emiten con la que se mueve cada uno de los modos, va a influir en la respuesta final y también va a influir cuál es la demanda a la cual estoy aplicando mi estructura. Y esto me puede hacer que uno de los modos se represente de mayor forma que otro y eso va a significar mayores demandas en unos ciertos elementos debido a esta amplificación en los grados de libertad que corresponden, que se están excitando de mayor forma con el segundo modo o con el primer modo o con el modo que esté siendo sometida a la estructura. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? Espero que el ejemplo haya podido ejemplificar un poco mejor lo que estábamos viendo en clase. Entonces, si no hay consulta, vamos a seguir a la siguiente parte, que es, compliquemos un poco el problema y agreguémosles amortiguamiento a nuestro sistema. Entonces, ¿qué esto significa? Que ahora mi ecuación de movimiento va a incluir amortiguamiento. Amortiguamiento en nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema de ecuación de movimiento, de ecuaciones de movimiento, está dada por la matriz de masa, por la aceleración, más amortiguamiento, por velocidad, más rigidez, por desplazamiento, igual a las fuerzas forzantes aplicadas sobre el sistema. Entonces nosotros podríamos partir diciendo, tratemos de usar la misma solución que hemos venido usando para los otros sistemas de varios grados de libertad. Digamos que nuestra solución puede ser una combinación de los modos por una función de amplificación. Esto quiere decir en forma matricial o en forma sumatoria, R igual 1 hasta el número de modos que tenga mi sistema, visto esto en forma de sumatoria o visto en forma matricial. Acuérdense que este es una matriz que cada una de las columnas corresponde a un vector propio de nuestro sistema o a una forma modal de la estructura, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos, asumamos este tipo de solución, la reemplazamos y obviamente al derivarla con respecto a la velocidad, lo único que se deriva es la función Q de t de cada uno de los modos y vuelvo a derivar y me queda Q dos puntos y me queda la matriz de modos por el vector de amplificación más el amortiguamiento
por la matriz de modos por el vector de amplificación, la derivada de este, más rigidez por la matriz de modos multiplicados por Q de T. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Yo puedo premultiplicar todo ahora por la matriz traspuesta. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar? Yo voy a encontrar phi traspuesta por la matriz de masa, por phi, más el vector aceleraciones, más phi traspuesta por C, por phi, por Q punto de T, más phi traspuesta por K, por phi, por el vector de Q de T, igual a phi traspuesta por el vector de fuerza aplicado en los grados de libertad. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que esta matriz que estamos viendo acá, que corresponde a nuestra matriz de masa, si estamos usando los modos de vibrar, sabemos que satisface el problema de valores y vectores propios, por lo tanto, y ya habíamos probado que es ortogonal con respecto a la matriz de masa, por lo tanto podemos generalizar la matriz de masa y queda desacoplada. Lo mismo pasa con la matriz de rigidez. Y ahora nuestro problema es, ¿cómo es esa matriz que queda ahí? ¿Está desacoplada o no está desacoplada? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me podría contestar si esa matriz debería estar desacoplada o debería estar acoplada? Ahí me responden por el chat que está acoplada, ¿ya? En realidad, uno no sabe si esta matriz está acoplada o desacoplada, porque depende de cuáles son los valores de C, ¿ya? Entonces, puede que te dé desacoplada, como puede que no te dé desacoplada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder desacoplar el sistema? Entonces, muchas gracias por la respuesta por el chat. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Va a asumir directamente que esto da desacoplado para poder resolver el problema, ¿ya? Y después vamos a ver qué condiciones se tienen que dar para que esta matriz dé desacoplada, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuáles son las suposiciones que se han hecho y cómo es que se analizan los edificios para poder asumir este nivel de que la matriz de amortiguamiento esté desacoplada o lograr que la matriz de amortiguamiento esté desacoplada. Entonces, como aparecen los apuntes, esta matriz C es solo diagonal para casos especiales, ¿ya? Debido a que no participa en el sistema de valores y vectores propios, ¿ya? Entonces, como no está involucrada, no tiene por qué ser diagonal cuando o ortogonal con respecto a la matriz de amortiguamiento. Entonces, solo en algunos casos especiales, cuando se cumplen ciertas condiciones, esta matriz es diagonal cuando la premultiplico por la matriz de modos y la postmultiplico por la matriz de modos, ¿ya? Solo en casos especiales. Y que vamos a ver cuáles son estos casos especiales. Entonces, por ahora, y este es uno de los puntos importantes, vamos a asumir que la matriz de masa, la matriz de amortiguamiento, perdón, es
diagonalizable usando esto, o es ortogonal con respecto, los vectores propios también son ortogonales con respecto a la matriz C. Vamos a asumir que se satisface esto. Que phi traspuesto por C por phi es igual a 0 solo si los vectores por los que se están premultiplicando y posmultiplicando son distintos entre ellos. En este caso, vamos a asumir que nuestro sistema y nuestra matriz es diagonal. ¿Qué ganamos con esto? Una vez que esto está desacoplado, tenemos matriz de masa, matriz de amortiguamiento y matriz de rigidez diagonal. Por lo tanto, me queda, o logré llevar mi sistema de n grados de libertad acoplado a n grados, a n osciladores de un grado de libertad, ¿ya? Individuales cada uno. Por lo tanto, podemos escribir nuestra matriz, nuestra ecuación de movimiento de estas dos formas. En una vemos masa equivalente por el vector de amplificación, la aceleración, más amortiguamiento, una constante de amortiguamiento C, por Q punto, más KR por QR, que sería el vector de amplificaciones, igual a la fuerza equivalente aplicado sobre el sistema. O podemos dividir todo por la matriz de masa, perdón, por MR, dividiendo, y con lo cual nos queda la aceleración más 2 beta, que en este caso el amortiguamiento, ¿verdad? Omega R por QDR por T más omega R por QDR por T igual a PR partido por MR. Y esto nos va a quedar en aceleración y por lo tanto se satisfacen las unidades para nuestro problema. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Profe, Sí. el caso, el caso especial dice que se considera amortiguamiento clásico cuando es proporcional a C o sea, C es proporcional a M o a K. ¿Eso implica Sí, directamente la ortogonalidad de abajo? sí, sí. Por eso vamos a ver, después nos vamos a concentrar en cómo hacemos para estos casos especiales. Y uno de los casos especiales, como tú dices, es el amortiguamiento clásico, en el cual uno dice que C, la matriz de amortiguamiento, es una combinación lineal de la matriz de masa más la matriz de rigidez. Y como las multiplicaciones, ¿verdad? Yo las puedo meter dentro de la suma de los dos, voy a quedar que me va a quedar una matriz MR por un factor más un factor por la matriz KR. Y esa combinación me va a dar CR y por lo tanto me indica que es lineal. ¿Ya? Pero a eso vamos con que nuestro sistema es que el amortiguamiento clásico asume eso, una combinación de los de la matriz de masa y la matriz de rigidez, que vamos a ver en un momento. Perfecto. Muchas gracias por la consulta. Entonces, ahora tenemos que ver cuánto es la razón de amortiguamiento, este chi R. Tenemos omega R al cuadrado, que es, como sabemos, KR partido por MR, la rigidez equivalente partido por la masa equivalente para ese modo. El chi R, que es la razón de amortiguamiento, como sabemos, es C partido por C crítico, y C crítico, sabíamos anteriormente, es 2M omega R, y en este caso va a ser 2mr, la masa equivalente por omega r, y que lo podemos ver en función de las multiplicaciones de los vectores propios por sus matrices correspondientes. ¿Ya? Entonces en la parte de arriba tenemos cuánto va a valer CR, siendo C ortogonal con respecto a la matriz C, los vectores propios ortogonales con respecto a la matriz C. Y la componente MR sabemos que es phi traspuesta por M por phi. ¿Ya? Y multiplicado por omega R. Una vez que ya tengo esto, llevé mi sistema de n grados de libertad a n osciladores de un grado de libertad, y por lo tanto la solución a esto yo ya la conozco, y es QR de t, ¿verdad? Que va a tener igual que antes QR de t homogéneo más
QR de t particular, y el homogéneo va a ser una solución, ¿verdad?, transiente, que va a ir reduciéndose porque va a ser e elevado a la menos beta omega, omega r, omega n o omega r dependiendo, y adentro va a quedar el a por el seno omega d de t, que es la frecuencia amortiguada, más b coseno de omega d de t, la frecuencia amortiguada de nuestro sistema, ¿verdad? Que es lo que vemos acá, si es que en nuestro sistema, si usamos la solución, la integral de Duhamel, tenemos menos chi r, que es la razón de amortiguamiento, por la frecuencia natural correspondiente al modo r por t, multiplicado por QR0 por coseno omega d, que es la frecuencia amortiguada, que sabemos que es omega n la raíz, por la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado, más QR de 0 más chi omega n por QR partido por 1 menos el amortiguamiento, la razón de amortiguamiento al cuadrado por omega n, multiplicado por seno omega d de r de t, ¿ya? ¿Y por qué logramos hacer esto? Porque nos acordamos que la integral de Duhamel nos permite sumar directamente cuál es la respuesta de nuestro oscilador en condiciones libres a la solución de impulso de cada uno de los pulsos que produce nuestra forzante en el sistema, ¿ya? Y por eso es la única razón que podemos hacer esto. ¿Qué valores son QR0 y QR0? Podemos aplicar lo mismo que habíamos visto anteriormente para la solución de condiciones iniciales, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en nuestro sistema se va a seguir satisfaciendo que U0 tiene que ser igual a la sumatoria de los modos por QI evaluado en 0. Por lo tanto, yo puedo premultiplicar por phi traspuesta por la matriz de masa a todo mi sistema para cada uno de los modos R que yo quiera, y me va a quedar simplemente phi traspuesta de R por la matriz de masa por el vector en 0. Acuérdense que esto es, ahí me faltaba incluir U0 igual a phi, el único término que va a sobrevivir, porque con los otros se va a eliminar, es cuando I sea igual a R, y me queda traspuesto por la matriz de masa por el vector phi de R por Q de R evaluado en 0, ¿ya? Y esto sabemos que es MR, y por lo tanto me queda Q de R en 0 es igual a esta multiplicación, que era lo mismo que teníamos antes, matriz de masa por el vector evaluado en 0, partido por MR. Y que nosotros sabemos que ese MR mejor voy a escribir esto un poco más abajo para que no se confunda. Entonces podemos simplemente despejar QR evaluado en 0, me queda phi de R traspuesto por la matriz de masa por el vector U en 0, partido por phi de R matriz de masa por phi de R, ¿ya? Entonces tenemos eso con respecto a las condiciones iniciales para QR de 0, y podemos hacer lo mismo para la velocidad. Simplemente lo único que cambia es que aquí aparece punto y acá aparece punto, pero los vectores van a seguir siendo ortogonales con respecto a la matriz de masa, y por lo tanto vamos a poder hacer lo mismo, y me queda finalmente QR0 como aparece acá y QR0 punto como aparece acá para nuestro sistema completamente desacoplado. Entonces, ¿qué es lo que logré hacer? Logré desacoplar mi sistema con amortiguamiento de
un sistema de n grados de libertad a n osciladores de un grado de libertad, ¿verdad? En los cuales cada uno de estos osciladores de un grado de libertad yo ya lo puedo resolver, puedo usar la integral de Duhamel o puedo usar las soluciones que sabemos directamente analíticas, si es que las forzantes son armónicas o son periódicas o son de pulso, yo puedo resolver. Pero siempre tengo que tener presente que lo que yo estoy resolviendo en el oscilador es cuánto es la amplificación que va a tener cada uno de los modos, ¿ya? Yo siempre tengo que acordarme que esto me da es la respuesta de QR. Después yo necesito, para reconstruir, siempre yo necesito reconstruir la respuesta de mi sistema. Y esto es algo que uno siempre tiene que tener claro, es la sumatoria de todos los modos que están siendo excitados durante la carga forzante, ¿verdad? La contribución de cada uno de estos modos a la respuesta total me va a dar la respuesta de todo mi sistema, ¿ya? La suma de todas esas, de cada uno de esos osciladores de un grado de libertad, que es la amplificación que tiene el modo y cuál es esa contribución a la respuesta total de la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en todos estos casos? Lo mismo, poder desacoplar, llevar esto a n osciladores de un grado de libertad, resolver cada uno de esos n osciladores de un grado de libertad de acuerdo a lo que ya aprendimos durante la primera parte del semestre, y después que tenemos eso, reconstruir la solución ensamblando cada uno de estos. ¿Alguna duda o consulta hasta acá de esto? Entonces, ¿todo claro? Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a una de las consultas que hacía su compañero. Y es, ¿cuáles son estos casos especiales, verdad? O cómo hacemos para poder encontrar nuestra matriz C de tal forma de que sea los vectores propios al premultiplicarlo y al postmultiplicarlo con esta matriz me den una matriz diagonal. ¿Cómo logramos que los vectores propios sean ortogonales con respecto a la matriz de amortiguamiento? Y esto es solo para unos casos específicos. ¿Cuál es un punto interesante? Antes de continuar. Si nos fijamos acá, este phi traspuesto por C por phi me va a dar distintos valores de CR para cada uno de nuestros osciladores de un grado de libertad. Esto quiere decir que la razón de amortiguamiento, ¿verdad? Típicamente es distinta para cada uno de los modos de vibrar. Es decir, no todos los modos siempre tienen la misma razón de amortiguamiento. Van a tener distintas razones de amortiguamiento. Puede que haya unos modos que tengan mayor amortiguamiento y otros modos que tengan menor amortiguamiento. ¿Ya? ¿Y cómo se determina esto? ¿O cómo se determina cuánto será su razón de amortiguamiento directamente? Lo podemos ver según cómo definamos nuestra matriz C, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se usa típicamente en el análisis dinámico para sistemas? Se usa lo que se llama el amortiguamiento clásico o un amortiguamiento proporcional de Rayleigh o un amortiguamiento proporcional clásico, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Esto significa simplemente que nosotros vamos a decir que C es una combinación de un factor alfa por la matriz de masa más un valor alfa 1 por la matriz de rigidez. Entonces vamos a decir, es una combinación lineal de la matriz de masa más la matriz de amortiguamiento, más la matriz de rigidez, perdón. Y ahora es cuánto debería valer A, alfa 0 y alfa 1, ¿verdad? De tal forma de que me definan cuáles son las razones de amortiguamiento que yo tengo en mi sistema, ¿ya? Entonces vamos a ver que si tenemos dos valores, vamos a poder anclar solo a 2 puntos la razón de amortiguamiento que nosotros queramos. Y a partir de eso va a quedar definido directamente cuánto es la razón de amortiguamiento para cualquier frecuencia en nuestro sistema, ¿ya?
Después está la proporcional de Cauchy, que es un poco más compleja, que es una sumatoria de combinaciones de matriz de masa por matriz de rigidez, ¿ya? Que me permiten asumir nuevamente que nuestro sistema es el amortiguamiento, ¿verdad? Varía, o al multiplicarlo por la matriz de modos traspuesta y multiplicarlo por la matriz de modos, me dé diagonal, ¿ya? Y el último está el proporcional de Piensen y Wilson, ¿ya? Este es un poco distinto, que lo que hace es decir, ¿cuánto es la razón de amortiguamiento que yo quiero que tenga cada uno de mis modos? Y a partir de eso encuentro la matriz C que me define eso, ¿ya? Entonces es un modo un poco al revés. Yo defino cuál es el amortiguamiento que yo quiero tener en cada uno de los modos y a partir de eso encuentro qué matriz C me permitiría que al yo multiplicarla por phi traspuesto por C por phi, me den los amortiguamientos que yo quiero. La razón de amortiguamiento en cada uno de los modos que yo quiero, ¿ya? Entonces veamos por parte cada una de estas combinaciones. Entonces, lo que es importante para nosotros quedar, lo otro es después cómo nosotros queremos definir nuestro amortiguamiento, pero lo importante para nosotros es hasta acá. ¿Cómo determinamos esta solución de n osciladores de un grado de libertad, ¿ya? Con amortiguamiento. Entonces, si nosotros sabemos llegar hasta acá, que sabemos cómo encontrar MR, sabemos cómo encontrar KR, y depende cómo nosotros definamos C, es el valor de CR que vamos a obtener. Y una vez que tenemos acá, sabemos cómo es este valor de carga equivalente y podemos resolver nuestro oscilador de un grado de libertad fácilmente con lo que ya aprendimos y podemos ahora, después, combinarlo para obtener la respuesta total de la estructura. Entonces ahora veamos cómo deberían ser cada uno de estos amortiguamientos para poder resolver nuestro sistema o que se satisfaga que nuestra matriz C, al premultiplicarla por la matriz de modo y al postmultiplicarla por la matriz de modo, me dé diagonal el sistema. Entonces veamos el primer caso, el de Rayleigh, de proporcional de amortiguamiento clásico de Rayleigh. Entonces nosotros decimos que la matriz C de amortiguamiento es una combinación de nuestra matriz de masa y nuestra matriz de rigidez. Alfa 0 más alfa 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo llegar y premultiplicar por phi traspuesto y también postmultiplicar por phi. ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo que encuentro acá, phi traspuesto por C por phi, me da, obviamente, si yo hago esta multiplicación, la multiplicación entra dentro del paréntesis, esto es un escalar, por lo tanto se puede mover y me queda phi traspuesto por la matriz de masa por phi, que esto yo sé que vale MR, más phi alfa por phi traspuesto por K por phi, que esto es KR. Entonces me queda simplemente alfa 0 por MR más alfa 1 por KR, si R es igual a S, es decir, si lo que yo estoy multiplicando en ambos lados es el mismo vector propio o el mismo modo de dividir de nuestro sistema, y lo que esto implica es que CR para cada una de las formas modales la puedo escribir simplemente como alfa 0 por MR más alfa 1 por KR, ¿ya? Para cada uno de los modos. Para R igual 1 hasta N. ¿Ya? Entonces tengo mi amortiguamiento para cada uno de las funciones de amplificación o para cada uno de los modos. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que determinar? Tengo que determinar cuánto vale alfa 0 y cuánto vale alfa 1. Alfa 0 y alfa 1 son constantes a determinar. ¿Y cómo las determino? Típicamente lo que voy a hacer es, voy a anclar para dos frecuencias
naturales de vibrar de mi sistema, voy a anclar qué nivel de amortiguamiento yo quiero tener en esas dos frecuencias, y a partir de eso me queda representado para cualquier frecuencia, porque ahí voy a haber encontrado alfa 0 y alfa 1. ¿Y por qué por 2? Porque tengo dos variables incógnitas, necesito definir dos funciones o dos ecuaciones para armar el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y poder resolverlo simplemente. ¿Ya? Entonces vamos a llevar esto en función de la razón de amortiguamiento. Entonces podemos simplemente, ahora yo puedo decir, yo sé que la razón de amortiguamiento, o beta, de R, sería CR partido por C crítico de R. ¿Y cuánto vale C crítico de R? Nosotros ya habíamos visto, acá, que nosotros podemos definir, ¿verdad? El amortiguamiento crítico es 2mr por omega r, ¿ya? Entonces podemos definir nuestro sistema crítico es 2mr por omega r, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Podemos dividir este CR partido por su C crítico, y ¿qué es lo que hacemos acá? En todo caso, acá puedo sacar el MR y me queda KR partido por MR, y eso es omega R al cuadrado. Tenemos el C crítico acá. Si hago la razón de estos dos, ¿qué me va a pasar? El MR con ese MR se van, y me queda simplemente alfa 0 más alfa 1 omega R partido por 2 omega R, lo cual llevamos a un medio de alfa 0 partido por omega R más alfa 1 por omega R. Entonces tenemos la razón de amortiguamiento para cada uno de los modos de vibrar es igual a un medio de alfa 0 partido por omega R más alfa 1 por omega R. ¿Ya? Entonces sabemos que nuestro amortiguamiento o razón de amortiguamiento está relacionado linealmente con la matriz de rigidez y está inversamente relacionado 1 partido por omega R, la frecuencia, con respecto a la matriz de masa. ¿Qué podemos hacer? Definimos qué razón de amortiguamiento queremos tener para dos frecuencias dadas, anclamos en dos puntos, ¿verdad? Formamos nuestro sistema para esa frecuencia y decimos qué razón de amortiguamiento quiero para la frecuencia 1, qué razón de amortiguamiento quiero para la frecuencia 2, y tengo ahora mi sistema de ecuaciones. Puedo invertir esta matriz y puedo encontrar cuánto vale alfa 0 y alfa 1 en función de las razones de amortiguamiento para dos frecuencias dadas, omega 2 y omega 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que la rigidez de amortiguamiento de Rayleigh va a ser esta combinación que aparece acá, y que tenemos la primera parte, alfa 1 nos define esta recta, y alfa 0 dividido por omega r me define esta otra curva que se ve acá. Y la combinación de esas dos, entonces yo veo que tengo más influencia para frecuencias bajas. A partir de la matriz de masa me va a aumentar la razón de amortiguamiento, mientras que a mayor frecuencia, es decir, menor periodo, va a empezar a controlar la rigidez en el amortiguamiento de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la razón de amortiguamiento para cada uno de los términos? Siempre tenemos que no perder de vista que lo que nosotros estamos encontrando es que esto es un medio de alfa 1 omega r más alfa 0, alfa 0, perdón, y alfa 1 de omega r. Y esa es nuestra frecuencia que queremos observar, que está acá, que es lo que habíamos definido para cada uno de nuestras. Estoy simplemente copiando lo que teníamos allá arriba. Entonces siempre tenemos que esta función es este término. Voy a usar mejor esto, que me permite. Esa es
nuestra función que está ahí. ¿Alguna duda? Simplemente lo que hicimos fue tratar de encontrar cuáles deberían ser las razones de amortiguamiento. Entonces, ¿qué uno hace para esto? Y si uno ocupa programas como ETABS, SAP o cualquier otro, GTstrudel, Abacus, cualquier programa de elementos finitos y quiere hacer algún análisis tiempo-historia, típicamente te preguntan qué tipo de amortiguamiento uno le quiere dar al sistema. Y el amortiguamiento básico que se le tiene que dar es el amortiguamiento clásico o proporcional de Rayleigh, ¿ya? Y simplemente lo que te van a pedir son dos constantes, alfa 0 y alfa 1, que son estos valores. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es definir para dos frecuencias dadas de nuestro sistema, típicamente uno define para la frecuencia que corresponde al primer modo de vibrar, uno define qué razón de amortiguamiento, porque típicamente el primer modo de vibrar es el que mayor masa traslacional lleva, y es el que yo quiero que mi sistema tenga esa razón de amortiguamiento que yo conozco, ¿ya? Y porque va a estar controlando la respuesta principal de la estructura. Eso es típicamente lo que pasa, ¿ya? Entonces uno define para el primer modo cuál es la razón de amortiguamiento, y después para otro modo, cosa tal que todo el resto de los modos que más participan, que son los primeros modos de vibrar, uno tenga una razón de amortiguamiento acotado. Porque tampoco uno quiere tener una razón de amortiguamiento muy grande, que no va a ser real. Porque lo que uno está diciendo para frecuencias muy altas, si la razón de amortiguamiento es muy alto, ¿qué va a pasar con el sistema? Cuando yo lo excite a ese, ¿qué me va a decir? Que está muy amortiguado. ¿Y eso qué indica en la respuesta? ¿Alguien me podría contestar? ¿Se acuerdan qué hace el amortiguamiento a la respuesta? ¿Hace que aumente o que disminuya? Disminuye. Exactamente. La respuesta va a disminuir. Entonces podríamos estar subestimando la respuesta del sistema si es que le damos mucho amortiguamiento. Entonces este es el más común y el que más van a usar, y el que está en todos los programas de elementos finitos cuando uno hace análisis tiempo-historia. O cuando uno, si les toca hacer algún trabajo de tesis en el cual tengan que hacer un tiempo-historia, van a tener que definir algún tipo de masa de razón de amortiguamiento, porque todos los sistemas tienen un cierto valor de amortiguamiento. Hay un ejemplo que tengo acá en donde definimos omega 1 y omega 2 con cierta razón de amortiguamiento, un 5% de amortiguamiento. Para esas dos, aquí debería ser beta 2, ¿verdad? Y simplemente ingreso los valores en la ecuación que teníamos arriba y encontramos nuestra razón de amortiguamiento para cada una de las frecuencias dada por esta ecuación. Encontramos que la constante alfa 0 es 0.731 y la que controla la rigidez es bastante baja, ¿ya? No va a estar controlando mucho, 0.002 de nuestro sistema. Y esto nos permite encontrar la razón de amortiguamiento para cada uno de nuestras frecuencias que nosotros queramos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace típicamente con esto? Encuentra los modos de vibrar de la estructura, las frecuencias naturales, obviamente. Después con eso define para dos valores cuál es la razón de amortiguamiento que yo quiero tener. Encuentro mi función de razones de amortiguamiento para todo el sistema. Calculo ahora cuál es la razón de amortiguamiento para cada uno de los sistemas y puedo volver y ahora tengo el valor para cada uno de estos. Resuelvo mis n osciladores de un grado de libertad, combino y tengo la respuesta del sistema. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Es el amortiguamiento proporcional de Cauchy, que lo único que simplemente dice es alfa 1, es una combinación de la masa a menos 1 por K, y todo eso elevado a I, ¿ya? Y obviamente esto me indica cuánto debería ser CR a partir de esto, y tengo que encontrar para cada uno de esos cuánto debería ser la razón de amortiguamiento. Entonces tengo que formar, según esto lo que te permite es asumir no solo dos puntos de anclaje del amortiguamiento, sino más de dos. Puedo tener 3, 4, 5, dependiendo del número de combinaciones que yo haga.
y según ese número de combinaciones, cuántos modos yo quiero estar definiendo, ¿ya? Aquí me preguntan si en los análisis tradicionales de SAP que colocamos una razón de amortiguamiento. Sí, se ocupa uno de estos métodos. Lo que pasa es que cuando uno ocupa, después vamos a hablar de eso, que es el análisis modal espectral, que en ese uno define una razón de amortiguamiento para todo el sistema. Ya hay que tener cuidado cuando uno está hablando de tiempo-historia, ¿ya? Que uno ocupa estas matrices que están dentro de SAP, y otra vez cuando hace un análisis modal espectral, que lo vamos a ver en las próximas clases. ¿A qué nos referimos con el análisis modal espectral? Y ahí vamos a combinar estos espectros de respuesta de un oscilador de un grado de libertad que vimos hace un par de semanas con este análisis modal que estamos haciendo, de encontrar los modos de vibrar de la estructura y las combinaciones para saber la respuesta completa del sistema, ¿ya? Entonces, pues nos vamos a meter en eso. Estoy contestando una pregunta que tenía en el chat. Entonces, a partir de esto, tengo que formar n ecuaciones como combinaciones yo quiera hacer. Depende del número n de estas combinaciones, son el número de ecuaciones que yo voy a formar. Y puedo encontrar el valor de alfa para cada uno de esos. Pero si yo ya quiero hacer esto, conviene mejor, y por eso no me voy a centrar mucho en esto, es ir directamente a el amortiguamiento proporcional de Piensen y Wilson. ¿Qué es lo que hace este? Dice, ok, asumamos que nosotros sabemos cuánto es la razón de amortiguamiento que yo quiero para cada uno de estos modos, y encontremos cómo debería ser C, de tal forma que al yo multiplicarlo por phi traspuesto y post multiplicarlo por phi, me den esta matriz de CR, ¿ya? Entonces yo parto a partir de esto y encuentro cuánto debería valer eso, ¿ya? Entonces, mi idea es encontrar esto. ¿Cómo debería ser esto? De tal forma que al aplicarlo, yo encuentre esto. Entonces, esto es lo conocido. O lo que yo asumo. Asumir. Yo sé la razón de amortiguamiento. El M1 lo conozco, es phi traspuesto por M por phi. El omega 1 son los valores propios, la raíz cuadrada de los valores propios para ser específico. Por lo tanto, la razón de amortiguamiento es lo único. Yo puedo decir, yo quiero que todos tengan un 5% de amortiguamiento, yo quiero que todos tengan un 2, o yo quiero que los modos de mayor periodo tengan un 5% y los de menor periodo tengan un 3% de amortiguamiento, o un 2% de amortiguamiento, o un 1, o quiero que el primer modo tenga un 1% de amortiguamiento y los otros tengan más. Simplemente yo defino, según la experiencia que yo tenga o según los datos que yo tenga de la estructura que estoy analizando, es cómo yo voy a definir estas razones de amortiguamiento. Una vez que yo ya tenga estas razones de amortiguamiento, yo lo que hago es encontrar, obviamente lo que yo tendría que hacer acá es simplemente, si yo quisiera encontrar cuánto vale C, es aplicar phi traspuesta a la inversa por CR por phi inversa. Si yo aplicara esto, encontraría directamente cuál es el valor C, ¿verdad? Simplemente lo que estoy haciendo es la inversa de phi traspuesta, se va a eliminar esto, la inversa esta, y me va a quedar C es igual a lo que está acá adentro, ¿ya? Ahora es, ¿cuánto vale este phi traspuesto, el inverso de phi traspuesto, y cuánto vale el inverso de phi, ¿ya? Para no hacer directamente eso, nosotros partimos asumiendo que nosotros sabemos que MR, inverso de MR por MR, es igual a la matriz de identidad. Obviamente, porque esta es una matriz diagonal, si yo hago el inverso de cada uno, es 1 partido por MR, en este, por
MR lo que va a quedar es 1 en cada uno de los términos. Ahora yo podría decir MR a la menos 1 por phi traspuesto por M por phi, y lo que tengo que hacer es multiplicar por phi a la menos 1, y que me quedaría phi a la menos 1 es igual a MR a la menos 1 por phi traspuesta por la matriz de masa. ¿Ya? Y si hago lo mismo ahora, pero en vez de hacer MR a la menos 1 por MR, hago MR por MR a la menos 1, ahora puedo encontrar cuánto debería valer phi traspuesto inverso, que es M por phi por MR. Y ahora simplemente traigo lo que tenía con la solución de cuánto vale mis inversos. Ahora puedo aplicar que C es igual a phi traspuesto a la menos 1 por CR por phi a la menos 1, que era lo que habíamos visto acá arriba. Puedo ahora reemplazar eso, y que tenemos esto, este a la menos 1 por este a la menos 1 es simplemente 1 partido por MR al cuadrado, y por lo tanto, este término que está acá es igual a 2 omega 1 por la razón de amortiguamiento partido por M1, ¿verdad? Y simplemente me queda que C tiene que ser igual la matriz de masa por phi por la razón, por la 2, la frecuencia natural, por la razón de amortiguamiento partido por M1, y así cada uno de las diagonales, por phi traspuesta por la matriz de masa. Entonces lo único que hicimos acá es, matriz de masa es conocida, la matriz de modos es conocido, la razón de amortiguamiento para cada uno de los modos las defino yo, o el usuario define según su conocimiento y según el problema que está enfrentando, cuánto debería ser la razón de amortiguamiento para cada uno de los modos, y podemos construir la matriz C que me satisface esto. ¿Cuál es el problema de esta matriz? Que no es función de la rigidez, es solo función de la matriz de masa, ¿ya? Y uno a veces quiere tener también en función de la matriz de rigidez para ver si la matriz de rigidez va cambiando según la no linealidad que pueda tener el problema, y uno puede hacer a veces combinaciones, como el ejemplo que está acá, en el cual combina y define un MR barra para cada uno de los términos para poder determinar que sea función de la matriz de rigidez y de la matriz de masa. Simplemente es una aproximación adicional. También puedo llevar esto que está acá, esta multiplicación, si sabemos va a ser phi traspuesta, perdón, phi por phi traspuesta, para que lleve, y para cada uno de los términos acompañados, y vamos a poder formar la matriz de rigidez completa del sistema. ¿Ya? Se puede hacer de esa forma, vista en forma vectorial o en forma de sumatoria, matricial o en forma de sumatoria. ¿Alguna duda o consulta? Me pasé un par de minutos, disculpen la extensión. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, que tengan un buen fin de semana, un descanso, y sigan cuidándose, y nos vemos en la próxima clase.